Buenos días, comunidad cristiana. Esta es una mañana en los Salmos y esta mañana nos toca el Salmo 15. Pero antes de empezar, ojalá que tienes su Biblia abierta, tiene algo para tomar apuntes conmigo y tal vez un café o un tecito caliente para empezar nuestra mañana. Vamos a comenzar con nuestros primeros dos versículos y luego hay una importante, tan esencial observación que tenemos que hacer juntos para entender el Salmo 15. Y vamos a comenzar con los primeros dos versículos. Salmo 15, Salmo de David. Este es David que fue el pastorcito de ovejas que Dios ungió como rey de Israel, pero aún más significativo es el que recibió las promesas que el Redentor que se prometió desde la creación y la caída iba a venir de su linaje y su familia. El Mesías iba a venir de este escritor, el Salmo David. Y vamos a comenzar con el primer versículo. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. No es difícil ver que esta pregunta inicial tiene que ver con un adorador de Dios y cómo se debe de presentar en alabanza y adoración a su Dios. Yo me recuerdo que las primeras semanas de mi conversión, que el Señor me perdonó de mis pecados y me dio entendimiento del Evangelio y me llamó a mí hacia Él. Cuando eso sucedió, yo entraba a ese templo preguntándome cómo debo de adorar. ¿Debo de levantar manos? ¿Cómo canto? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Llegó esas preguntas, pues el salmista comienza con eso y no es difícil ver que este salmo se va a tratar de cómo presentarnos en adoración hacia nuestro Dios. Pero antes de seguir con esa observación, sí quiero hacer un punto extremadamente importante para poder entender el Salmo 15. Y la primera observación de esta mañana es que el Salmo 15 se tiene que entender en luz de la adoración que es mediante la fe en el Mesías. El Salmo 15 se tiene que entender que es en luz de una adoración que solo proviene mediante la fe en el Mesías. Déjeme explicar lo que quiero decir con esto. Si leemos el Salmo 15, que nos va a dar cómo se debe de ver la adoración genuina hacia Dios, sin ese entendimiento, lo que tal vez va a llegar el peligro en nuestra interpretación del Salmo 15 es que lo que estamos leyendo aquí es una prescripción de acciones que vienen de nuestra propia justicia para presentarnos delante del santo monte. Y esto es muy peligroso entenderlo de esa manera, porque recordámonos que los hijos de Aarón, ellos se presentaron delante de Dios y fueron consumidos en la ley mosaica. Si leímos la ley mosaica, recordámonos que los ángeles en Isaías 6 se cubren sus rostros, se cubren sus pies y con dos alas vuelan y cantan: Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos. Recordémonos que el pueblo de Israel, cuando Dios se presentó en el santo monte para darse a conocer, tembló la tierra, se llenó de humo, hubo truenos y ellos se cubrieron sus oídos correctamente diciendo: si este Dios se acerca más hacia nosotros, vamos a morir. Ese es el entendimiento correcto de presentarnos al Monte Santo. Entonces lo que vemos en el Salmo 15 es alguien que se ha acercado, no tiene temor. Es un pecador, un descendiente de Adán que ahora se va a presentar en el Santo Monte. Y este primer punto es esencial para entender el Salmo 15, que este adorador solo se está presentando no por sus propias obras, no con dependencia en su justicia, sino mediante la fe en el Mesías que Jehová prometió a Israel que los iba a redimir, perdonar y darles comunión con él. Déjeme comprobarle y probarle esto por medio del texto. La primera manera que podemos entender esto es por la frase Jehová. Mira esta primera palabra, Jehová, esa primera palabra, versículo 1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Qué buena pregunta. Note que esa palabra Jehová, o tal vez su Biblia tiene la palabra Señor en todas mayúsculas. El punto es esto, que esa palabra Jehová o la palabra Señor en todas mayúsculas, en el hebreo, en el lenguaje original, se refiere a Yahweh. Este es el nombre divino y personal del Dios de Israel. En otras palabras, cuando vemos esa palabra Jehová o el Señor en todas mayúsculas, el lector debe de recordar que este es el Dios que se ha dado a conocer a Israel, que se dio a conocer a Moisés.
y que se dio a conocer a sus antepasados, empezando con nuestro padre de la fe, Abraham. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque si nos recordamos cómo Abraham se acercó a Dios, si nos recordamos cómo Abraham fue justificado y declarado en buena relación y correcta relación con Dios, no fue por sus obras. Recordémonos de lo que dice la ley mosaica en Génesis 15:6, hablando de Abraham, el gran padre de la fe. Dice de Abraham: Abraham le creyó a Jehová y fue contado por justicia. Justicia, una palabra muy importante, buena y correcta relación con un Dios santo cuando era un enemigo. Significa perdón, implica fuera que la culpabilidad del pecador sea removido, implica paz y reconciliación, inocencia y justo, una declaración de ser justo delante de los ojos de Dios. Pero ¿cómo sucedió esto? El texto nos dijo en Génesis 15:6, y nosotros conocemos ese pasaje, y David conoce ese pasaje, mediante la fe. ¿La fe en qué, hermanos? Fue la fe en que Dios iba a enviar una semilla, un descendiente de Abraham que se le prometió desde el jardín al pecador y los descendientes de Adán, a rescatar, a redimir, a remover la maldición y darnos bendición, a darnos paz y bendecir. Y este heredero que iba a venir del linaje de Abraham iba a recibir la tierra, iba a redimir al pueblo de Dios, iba a perdonar sus pecados, iba a reinar para siempre. Entonces, todo esto para afirmar una verdad, que simplemente con esa palabra del nombre divino de Dios, esto tiene un significado muy importante para el adorador. El adorador del Salmo 15 no es un adorador que está dependiendo de sus obras. Es un adorador que se acerca en plena confianza como Abraham mediante la fe en el Mesías, y por lo tanto es alguien que ha sido justificado mediante la fe en Cristo. Y esto no lo más lo vemos en esa palabra, lo vemos también en esa segunda línea del versículo 1. Mírelo conmigo. ¿Quién morará en tu monte santo? Esa frase, monte santo, es muy importante. La razón que es muy importante, hermanos, recuérdese conmigo. El Salmo 1 y el Salmo 2 son las llaves para entender el libro de los Salmos. Y recordémonos del Salmo 2 en particular, donde el Salmo 2, un salmo que nos habla acerca del Mesías, ese redentor que se le prometió a Abraham y a sus antepasados, ese Mesías que iba a rescatar, perdonar, restaurar y reinar para siempre. Dios dice algo muy importante en el Salmo 2, en particular en el versículo 6. Recuérdese, dice lo siguiente: yo he puesto a mi rey, hablando Dios, mi Mesías, mi Mesías, mi ungido, el rey que va a gobernar las naciones, el Redentor, sobre mi santo monte Sión. Esa es la frase que estamos viendo en el Salmo 15. Míralo de nuevo. ¿Quién morará en tu santo monte? En otras palabras, cuando David escribe el Salmo 15, él no se ha olvidado del Salmo 2. Él tiene eso en su mente. Y cuando leemos las Escrituras, es importante que no nos olvidemos de toda la revelación acerca del Mesías y el Redentor que ellos ya tenían cuando escribieron esto. En otras palabras, el salmista escribe entendiendo que Dios tiene un Mesías. Esto ya se le ha prometido a él, y que este Mesías ofrece perdón y misericordia a los enemigos. David siendo uno de ellos por ser descendiente de Adán, y a Abraham siendo uno de ellos por ser descendiente de Adán. Y David entiende, en base de lo que Dios le ha dado a conocer en la ley mosaica y por profecía personal hacia él, que este Mesías lo perdona. Le da reconciliación a todo pecador que se humilla delante de él. Eso es Salmo 2, 10 al 12. Recuérdese: honrad al Hijo y bienaventurados todos los que en Él confían. Y aquí el salmista en el Salmo 15, versículo 1, dice: ¿quién morará en tu santo monte? Si pudiéramos hacer un parafrase, el salmista está diciendo: ¿cómo nos presentaremos delante de tu Mesías, tu Cristo, el Salvador, el juez? ¿Cómo nos vamos a presentar a alabarlo? ¿Cómo debemos de glorificarlo? ¿Cómo debemos de honrarlo? Esa es una buena pregunta y vamos a contestarla en unos momentos, pero recordémonos que la primera observación extremadamente esencial para entender el Salmo 15 es que el Salmo 15 se entiende que es un adorador que ha sido adorador mediante la fe en el Mesías.
su justificación viene mediante la fe en el Cristo y su perdón y su reconciliación, y la manera que Él se presenta en este santo monte es mediante la fe y no sus obras. Eso es esencial para interpretar el Salmo 15. Nuestra segunda observación, y esto es lo que ya se va a tratar el Salmo, de cómo presentarse, el creyente, cómo se debe de presentar en adoración al Mesías y a nuestro Trino Dios. Eso es la segunda observación. Este Salmo se trata de cómo presentarse como creyentes salvos mediante la fe delante de nuestro Trino Dios en adoración. ¿Cuál es la adoración aceptable? Y esto no es difícil de ver porque empieza con preguntas. Mírala de nuevo. Dice Jehová, Yahweh, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y luego hay una contestación. El que anda o el que camina en integridad y hace justicia. El Salmo 15 era usado por los judíos mientras ellos hacían peregrinajes a adoración. En otras palabras, es entendido que los judíos, antes de ir al templo o en esta ocasión al tabernáculo, a la tienda, al lugar de adoración, ellos llevaban este salmo en mente y se hacían estas preguntas. ¿Cómo me debo de presentar delante de este rey? ¿Verdad? ¿Con qué corazón? ¿Con qué mente? Y es interesante que las respuestas que va a dar el salmista, las respuestas de Dios, no tienen que ver con corbata, no tienen que ver con afeite, no tienen que ver con cosas superficiales, o como los judíos a veces se equivocaban en ocasiones, con rituales. Nada de esto es ritual, y vamos a examinar esto brevemente. ¿Cómo debemos de presentarnos en adoración al Mesías? ¿Qué tipo de adoración es aceptable? El Salmo 15 contesta esa pregunta y lo va, por medio de esta sesión del Salmo 15 de preguntas y respuestas, vamos a ver cuál es la adoración aceptable que delante del Cristo que nos ha perdonado. Y va a haber en particular 6 observaciones que tenemos que hacer. Y aunque deseamos examinarlas detalladamente, solo vamos a repasarlas juntos. Y los voy a dar los 6 y lo voy a invitar a que esta semana usted estudie estas 6 más profundamente en cómo usted y yo, como creyentes y salvos mediante la fe en el Mesías, quien murió por nosotros, debemos de adorarlo. ¿Okay? Vamos a comenzar con la primera. La primera es adoración total. Adoración total. Y vamos a ver esto en la respuesta que se da en quién se debe y cómo se debe de presentar en el Santo Monte en el versículo 2. Mire, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Mire conmigo esa palabra anda. En el hebreo la palabra anda tiene el entendimiento no simplemente de alguien que camina, tiene el entendimiento de cómo él vive, el estilo total de su vida. En otras palabras dice, el que vive de esta manera, en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Hay mucho que podemos decir de este texto, pero si pudiéramos resumirlo debido a nuestro tiempo corto esta mañana, es alguien que vive como vive el domingo todos los días. Déjeme compartirles lo que dijo el doctor James Montgomery Boyce sobre esta adoración total del versículo 2. James Montgomery Boyce, describiendo lo que está escrito aquí, dijo que esta persona es igual de lunes a sábado como es el domingo por la mañana. Este es este tipo de adorador, una adoración total. En otras palabras, no va el domingo simplemente y adora y lo que vemos el domingo solamente se va a ver el domingo, sino esa persona es la misma persona de adoración de lunes a sábado y se expresa ese domingo. Alguien que lo adore el lunes a el domingo, 24/7, 365 días de la semana, en toda área, en su trabajo, en su matrimonio, como maestro, como mecánico, como pastor, como papá, como mamá, como esposa, que donde quiera que él esté, sea evidente que es un adorador del Mesías Jesús. Mi profesor una vez, el doctor Diller, una vez me dijo, ¿en tu matrimonio hay adoración? ¿Se puede ver que eres un servidor de Jesús? Una vez nos preguntó a los estudiantes y a los pastores diciendo, en tu trabajo, donde quiera que sea tu trabajo, cuando tú entras a esa puerta, ellos saben por medio de tu comportamiento y tu reverencia a Jesús y tu santidad y tu fe que eres un adorador de Jesús. Pues la primera
primero que vemos la contestación a esa pregunta, ¿qué es la adoración aceptable a los que han sido redimidos mediante la fe? Es una adoración total. Esa es la primera en el versículo 2. Ahora vamos a la segunda. La segunda es una adoración con nuestras palabras, o podemos decir una adoración con nuestra lengua. Y eso se encuentra en el versículo 3, y lo invito a que lo lea conmigo. Mire el versículo 3. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Nuestras palabras son muy importantes en nuestra adoración. ¿Se recuerda lo que dijo Santiago? Le dijo a Santiago en el Nuevo Testamento a los creyentes: con la misma lengua o la misma boca bendecimos a nuestro Dios y maldecimos a nuestro prójimo. Esto no puede ser así. Y esto es lo que estamos viendo en cómo adorar a nuestro Dios mediante la fe en Cristo. Tenemos que adorarlo con nuestra lengua también. Recordémonos lo que dijo el amado Charles Spurgeon: algunos hombres, sus palabras muerden más, su lengua muerde más que sus dientes. Esto no debe de ser así para los creyentes. ¿Cómo estamos usando nuestra lengua hacia nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa? Porque la lengua debe de ser un instrumento de adoración, acuerdo a lo que Dios está pidiendo en una adoración total y real. Eso es la segunda que podemos ver. La tercera manera que debemos de adorar y tener en mente en cuestión de la adoración mediante la fe en Cristo y lo que Dios pide de cada creyente que ha sido redimida se encuentra en ese mismo versículo 3, en esas últimas dos estrofas del versículo 3, y se pueden titular como adoración con acciones, o también podemos titularla como adoración que expresa amor al prójimo. Y veamos el versículo 3, las últimas dos estrofas de nuevo. Dice: no hace mal o ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Esto es alguien que cuida cómo trata a su prójimo. Es alguien que no solamente cuida y hace bien hacia su prójimo, sino intencionalmente, de acuerdo al texto, está buscando a que nada le suceda mal a su prójimo, y que si alguien habla mal o hace mal, él está dispuesto a hacer obra sacrificial para ayudarlo. Esto me recuerda mucho de lo que dice el Nuevo Testamento, en particular las palabras de Juan. Se va a recordar el apóstol Juan escribiendo a la iglesia cuando él dijo lo siguiente: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ese hombre es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios quien no ha visto? Esto es muy clave porque, de acuerdo al Salmo 15, el creyente, de acuerdo a lo que Dios nos está enseñando, ama a su prójimo, y esto también refleja adoración a Dios. El que no hace esto no está reflejando amor genuino a Dios ni adoración a Dios. Estos también me llama la atención porque como pastor a veces uno escucha: no quiero ir a la iglesia, o no quiero ir a congregarme, o no quiero a tal persona. Y de acuerdo a lo que enseña la Biblia, esto va en contra del amor a Dios. En otras palabras, no es posible decir yo amo a Dios y no amar a su iglesia. Recordémonos que Cristo entregó su vida por amor a la iglesia, y no es posible odiar o menospreciar y amar a Cristo y decir que lo amamos. Y aquí vemos en el Salmo 15 que la adoración que debemos de darle al Señor en luz de lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo Jesús es un amor que se expresa por cuidado, amor y protección del prójimo. Ojalá que esto sea cierto de nosotros, comunidad cristiana. Ojalá que sea cierto de usted, niño, papá, esposo. Estamos amando a nuestros familiares, estamos amando a la gente alrededor, porque esto es adoración también. Y luego vamos a seguir con la cuarta observación acerca de la adoración mediante la fe en Cristo. Y es que la adoración también ama a la verdad. La adoración que Dios pide es una adoración que ama a la verdad. Y esto lo vemos en el versículo 4. Lo invito a que lo lea conmigo. Dice: aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que teman a Jehová, o los que temen a Jehová. Aquí vemos un contraste de odiar a las cosas que Dios odia y amar a las cosas que Dios ama. Esto tiene que ver con santidad y en particular con amor hacia la verdad.
Y Dios nos ha sacado de lugares oscuros. Y esto no está diciendo que no vayamos a alcanzar al perdido. No malinterpretemos este texto. Lo que sí está diciendo es que no podemos amar lo que amábamos antes. La adoración tiene que ver con santidad. También tiene que ver con lo que amas. Tiene que ver con lo que regocijas. ¿Qué tipo de entretenimiento encuentras gozo? ¿Qué tipo de cosas encuentras deleite? Porque acuerdo al Salmo 15, la adoración que es aceptable delante de Dios y el cual Él merece por medio del sacrificio que nos ha dado en Cristo Jesús, es una vida dedicada a santidad, amando la verdad y escogiendo la verdad. Esto es lo que vemos en este pasaje, que esta semana recordemos esto mientras estamos bombardeados con mentiras del mundo, filosofías del mundo, entrenamiento y placeres del mundo. La adoración incluye amor y búsqueda de la verdad y la santidad. Y quinto, vamos a ver otra observación acerca de la adoración aceptable delante de Dios por medio del Mesías. Es una adoración con fidelidad y compromiso. Y esto es muy importante, amados. Quiero que lo veamos esto es en las últimas líneas del versículo 4. Véalo conmigo. Las últimas dos líneas dice en el versículo 4, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Esto habla de juramentos del Antiguo Testamento, y juramentos son referencia a las palabras que hemos dicho delante de Dios. En otras palabras, si usted prometió algo, lo debe de cumplir. Y especialmente cuando es cosa justa delante de Dios hacerlo. Aquí tenemos la idea de que seas un hombre que cumple, una mujer que cumple su palabra. Porque cuando no la cumplimos, estamos ignorando que Dios las escuchó. Y esto no es una vida de adoración. En otras palabras, la vida de adoración también incluye fidelidad a lo que dices. ¿Cómo estás cumpliendo las promesas que le has dado a Dios? Promesas de seguirlo fielmente, promesas de arrepentirte continuamente, de confesar tus pecados cuando es necesario, de humillarte delante de tu prójimo y servirlo. ¿Cómo estás cumpliendo esas promesas? ¿Cómo estás cumpliendo tal vez un voto que le hiciste a Dios de hacer tal y tal cosa? Porque la adoración incluye fidelidad y compromiso. Y dice, en daño suyo no por eso cambia. En otras palabras, está dispuesto a sacrificarse y recibir pérdida y dolor para cumplir su palabra, porque Dios la escuchó y quiere honrar a su Dios. Ojalá que nosotros seamos caracterizados por gente que cumple lo que dice. Y si tiene una memoria que no es muy buena como yo, lo voy a animar a hacer algo, porque esto no se excusa, como yo también sé, no se excusa decir que mi memoria no es buena y por eso no cumplo mi palabra. Lo voy a animar a que haga algo que yo he tenido que hacer intencionalmente, porque a mi memoria a veces me falta. Escriba en su teléfono o en un lugar, una libreta. A mí me ha ayudado mucho escribir en el teléfono recordatorios de palabras que yo di hacia mi hija, hacia un hermano, si le dije que le voy a llamar o lo que sea, para que yo me recuerde de cumplir mi palabra y pueda adorar a Dios con compromiso. Así que seamos adoradores de compromiso y fidelidad en lo que decimos, hagamos. Y luego, la última es adoración con nuestros tesoros. O podemos decirlo en nuestro día, adoración con nuestro dinero. Y vamos a ver esto en el versículo 5. Dice, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. ¿Qué significa esto? Hay mucho que decir, pero para hacerlo en sumario es el uso de su dinero, que lo está usando no ligeramente, sino como que es mayordomo de algo que no te pertenece a ti ni a mí, sino le pertenece a Dios. Es alguien que cuida el dinero como que le pertenece a Dios y lo usa en luz de ese pensamiento. Por lo tanto, no va a robarle al prójimo, no va a abusar del prójimo con intereses altos, en particular en el versículo 5. No va a malgastar su dinero, lo va a invertir en cosas que son para ayudar a su familia y para avanzar el reino. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde estás usando tus finanzas? O para hacerlo más directo, ¿quién es el gobernador y el señor de tu dinero? Si eres tú,
Esto tiene que cambiar, hermano, porque acuerdo a las Escrituras, lo que vemos aquí es que también nosotros, nuestra adoración involucra nuestros tesoros, que el Señor decida y que hagamos todo en bajo del señorío y la humilde servicio de reconocer que Dios da para que lo usemos conforme a su gloria, a su honra y como Él le plazca y desea. La adoración incluye tesoros. El que hace estas cosas no resbalará jamás. La razón que esto termina así es porque esta es la adoración genuina. ¿Quieres saber si en realidad tienes esa fe en Cristo Jesús? Estas cosas tienen que resaltar y ser verdaderas de ti. Tiene que ser verdadero que eres un adorador que adora totalmente y cuando ve fallas se humilla, y eso también implica que adoras con integridad, que adoras con tu lengua, que adoras con compromiso, adoras con tu tesoro, todo tu ser. Amas al Señor con toda tu mente, corazón y fuerza por medio de la fe en Cristo Jesús. Esta semana, un interrogativo que nos da el Salmo 15 es: ¿cómo está tu adoración hacia Cristo hoy? Que el Señor nos conteste estas preguntas por medio de su Espíritu y sobre el Salmo 15 y nos mueva a una adoración que Él merece por medio de lo que Él ha hecho en Cristo Jesús por nosotros.